Hola, mis alumnos de tercero medio, ¿cómo están? Espero que estén todos bien al lado de su familia y cumpliendo con las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. Comenzamos con la retroalimentación de la guía 3 de matemática, parte 1. Corresponde a la unidad 1 y el objetivo es obtener las medidas de tendencia central en datos agrupados por intervalos. Comenzamos con el contenido de la retroalimentación. Acá se presentan los objetivos específicos que se quieren lograr con esta retroalimentación. Conseguir el valor de la media aritmética para datos agrupados por intervalos de clase. Determinar la posición y el valor de la mediana y de la moda en datos agrupados en intervalos de clase. Vamos a comenzar ahora a ver cómo calculamos las medidas de tendencia central para datos agrupados por intervalos de clase. Vamos a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Qué tenemos? Tenemos una tabla de frecuencia con los datos de la edad de mujeres cuando compraron su primer vehículo. Esa tabla de frecuencia en esta lámina se presenta con 3 columnas llenas y 2 que vamos a llenar a medida que avancemos en los cálculos. En la primera columna se presentan las edades en años por intervalos de clase. Por ejemplo, el primer intervalo de clase que dice 17 a 22 años, son las edades comprendidas entre 17 y 22, que incluye el 17, pero el 22 no. El segundo intervalo de clase, 22-27, son las edades comprendidas entre 22 años inclusive y 27 años sin incluir la edad de 27. Y son 6 intervalos de clase. Vamos con la columna 3, que es la de frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta, que es 6, que corresponde al intervalo de 17 a 22, significa que 6 mujeres tenían entre 17 y 22 años cuando adquirieron su primer vehículo. ¿Ve? La cuarta columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, se construye en función de la F sub i. El primer valor de 6 es igual a la frecuencia absoluta. El segundo valor es igual a la suma del primer valor de la frecuencia absoluta, que es 6, más el segundo valor, que es 16, da 22. Y así sucesivamente hasta llegar al de 50, que es el número total de datos y debe coincidir con la suma de las frecuencias absolutas. Tengo 2 columnas que vamos a llenar en las láminas siguientes, que es el X marca de clase y el X marca de clase por F sub i. Comenzamos con el cálculo de la media aritmética para los datos que estábamos viendo en la lámina anterior, que eran la edad de mujeres cuando compraron su primer vehículo. Entonces vamos a terminar de completar la tabla de frecuencia, calculando la X marca de clase, que está en la columna 2, y la X marca de clase por F sub i, que está en la columna 5. ¿Cómo se calcula el X marca de clase? Para eso vamos a revisar cada uno de los intervalos de clase. El primer intervalo de clase, que está entre 17 años y 22 años. Cada intervalo está conformado por un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es 17 y el límite superior es 22. El promedio de esos dos límites es el valor del X marca de clase. O sea que para calcularlo debo sumar 17 más 22 y lo divido entre 2 y eso me da 19,5. Para el segundo intervalo, 22 le sumo más 27 y lo divido entre 2 y me da 24,5. Y así sucesivamente. El último intervalo, que es entre 42 y 47 años. 42 más 47 entre 2 me da 44,5. Y de esa manera ya llené la columna 2. La otra columna que me faltaba por completar era la columna 5. Ese X marca de clase por F sub i es la multiplicación para cada uno de los intervalos de su X marca de clase, el que acabamos de hallar, por su frecuencia absoluta. Para el primer intervalo sería 19,5
por 6 me da 117. El segundo intervalo, 24,5 por 16, me da 392. Y así hasta que los complete todo. El total me da 1485. Y el total de la columna 3, que es el total de las frecuencias absolutas, es 50. Esos dos valores los necesito para calcular la media aritmética. ¿Por qué? Porque la media aritmética, aquí está la expresión, es la sumatoria de las X marcas de clase por F sub I entre el número total de datos. O sea, que es igual al total de la columna 5 entre el total de la columna 3. 1485 entre 50. Eso me da 29,7 años, que es el promedio de edad que tenían las mujeres cuando compraron su primer vehículo. Vamos a ver acá qué se necesita para calcular la mediana cuando tenemos los datos agrupados en intervalos de clase. Primero que nada debemos buscar la posición de la mediana. Para ello, dividimos el número total de datos entre 2. Con ese valor vamos a la columna donde está la frecuencia absoluta acumulada y buscamos el valor que sea mayor o igual a n medios. De esa manera identificamos el intervalo donde está la mediana. Después, para calcular el valor de la mediana, utilizamos la expresión que se muestra en esta lámina. Y esa expresión está formada por los siguientes términos. El límite inferior del intervalo es L sub I. El límite, la amplitud del intervalo, que va a ser igual al límite superior menos el límite inferior. Y la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que es F sub I menos 1, y la frecuencia absoluta del intervalo, que es F sub I. Vamos a proceder ahora a calcular la mediana para el ejercicio que estamos desarrollando, que es el de edad de mujeres cuando compraron su primer vehículo. Acá en esta lámina se muestra la tabla de frecuencia. Y en primer lugar vamos a ubicar la posición de la mediana, o sea, buscar cuál es el intervalo donde se encuentra la mediana. Para eso dividimos el número total de datos entre 2. 50 entre 2 da 25. Con ese valor me voy a la columna 4, que es la columna de la frecuencia absoluta acumulada, y busco cuál es el valor que sea mayor o igual a 25. En este caso es 33. Con ese 33 identifico cuál es el intervalo. El intervalo es el 27-32, o sea, las edades comprendidas entre 27 años y 32 años. En ese intervalo se encuentra la mediana. ¿Cuál es el paso 2? Calcular la mediana. ¿Cómo hago el cálculo? Utilizando la expresión que vimos en la lámina anterior. Acá identificamos cada uno de los términos que aparecen en esa expresión. El límite inferior del intervalo es 27. El límite superior del intervalo es 32. Luego, la amplitud es el límite superior menos el límite inferior me da 5. El F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que es 22. El F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo, que es 11. Sustituyo en la expresión y me da que es 28,36 años. Ese es el valor de la mediana. O sea, los 50 datos, el valor central es 28,36. Vamos a continuar ahora con el cálculo de la moda. ¿Cómo calculamos la moda cuando tenemos datos agrupados en intervalos de clase? Primero que nada debemos buscar la posición donde está ubicada la moda. Para eso utilizamos la columna de la frecuencia absoluta F sub I y vemos cuál es el valor de la frecuencia más alto. Para esa frecuencia reviso cuál es el intervalo y ese intervalo es el intervalo modal. La expresión que se utiliza es la que se presenta aquí en esta lámina, que es muy parecida al cálculo de la mediana. Continuamos con el cálculo de la moda para datos agrupados en intervalos de clase. Acá está la tabla que ya venimos trabajando, ¿no? De edades de mujeres cuando adquirieron su primer vehículo.
Vimos en la lámina anterior que en primer lugar debemos ubicar cuál es el intervalo modal, o sea, el intervalo donde está la moda. Recuérdense que la moda es el valor que más se repite de la serie de datos, el o los valores, ¿no? Pueden haber más de una moda. Entonces, para eso tengo que buscar en la columna de la frecuencia absoluta de f sub i, que sería la tercera columna de la tabla, busco cuál es el valor más alto de esa frecuencia. El valor más alto es 16 y corresponde al intervalo de clase número 2, que es el 22-27, o sea, las edades comprendidas entre 22 y 27 años. Con los datos de ese intervalo de clase es que vamos a calcular la moda. Para calcularla utilizamos la expresión que vimos en la lámina anterior. ¿Qué tengo que identificar esa expresión? ¿Cuál es el límite inferior del intervalo? El límite inferior del intervalo es 22. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? Que es el límite superior menos el límite inferior. 27 menos 22 da 5. ¿Cuál es el valor de la frecuencia absoluta? 16. ¿Cuál es el valor de la frecuencia absoluta anterior al intervalo? 6, que es f sub i menos 1. ¿Cuál es la frecuencia absoluta siguiente al intervalo o posterior al intervalo? F sub i más 1, 11. Sustituimos todos esos valores y me da que 25,33 años es la moda de esa serie de datos. Finalmente, en esta retroalimentación se resolvió un problema de cálculo de la media aritmética, de la mediana y de la moda para datos agrupados por intervalos de clase. Se explicó cómo se llenaban las columnas de las tablas de frecuencias para la marca de clase, la frecuencia acumulada y el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Se presentaron y explicaron las expresiones que se utilizan para determinar la posición y el valor de la mediana y de la moda en datos agrupados por intervalos de clase. Bueno, nos vemos en la próxima presentación, en la segunda parte de la retroalimentación, y gracias por su atención.